Bueno, bienvenidos. Bienvenidos acá. Hoy tenemos la charla de la doctora Amanda Reis López, que ha realizado la carrera de astronomía en el Observatorio de Palongo, dependiente de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Así también obtuvo sus títulos de máster y de doctora en astronomía, realizando trabajos de investigación en el área de cosmología. Posteriormente realizó un postdoctorado en el Observatorio Nacional de Brasil, en el área de astronomía extragaláctica. Actualmente es becaria postdoctoral de CONICET bajo la dirección de la doctora Analia Catelli y la codirección del doctor Sergio Silone, y es miembro de las colaboraciones S+, G+, y G+. Así que bueno. Bueno, gracias. Voy a intentar por primera vez dar mi charla en español, portuñol, con un poco de inglés, un poco de todo, un poco de los tres. Vamos a ver qué sale. Si en algún momento no entienden algo, me pueden preguntar en cualquier momento, no hay problema. Y bueno, el título es bien general, como galaxias con líneas de emisión en S+. Acá la idea es mostrar más que todo la potencialidad que se puede para los estudios de objetos, no solamente galaxias, con líneas de emisión desde S+, desde la fotometría, digamos. Y bueno, acá dicen algunos nombres de algunas personas que son de alguna manera involucradas en el trabajo que voy a mostrar acá. Son personas de Brasil, Argentina, Chile, y otras personas más de la colaboración. ¿Ya está? ¿Verdad? Sí. Bien. Bueno, para empezar, todo lo que voy a mostrar acá con los datos de S+. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar de un modo un poco general de qué se trata el survey. Es un survey que tiene como objetivo mayor estudiar el cielo de la parte sur, del hemisferio sur, y con 12 filtros, 5 de bandas anchas, similares con Sloan, y con 7 más bandas estrechas para estudiar, entre otras cosas, líneas de emisión, características para estrellas o para galaxias y en otros objetos interesantes. Bueno, acá les muestro la última versión, digamos, del Data Release 4. Esto es el interno. Están públicos los 3 primeros. La parte que está pública es la que está en azul. Eso está público. La parte en rojo es la que se agrega con el Data Release 4. Entonces ahí hay como la nube de Magallanes acá, en algunas partes de la galaxia también. Hay algunos cambios internos de la fotometría, más allá de la fotometría de abertura, que es algo que siempre hay en todos los data release de S+. También ahora, para todos los campos, en Data Release 4 van a tener la fotometría PSF también, para tener una idea. En el trabajo yo voy a mostrar resultados de Release 3. No agregué todavía la parte del DR4, esto está para el futuro, digamos, el próximo. Bueno, como mencioné, la idea es como identificar o estudiar líneas de emisión con la fotometría de S+. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Lo primero que tienen que entender es cómo que se localiza, se identifica las líneas de emisión en la fotometría de banda estrecha. Bueno, una vez que la banda estrecha, por ejemplo, como es estrella acá, está dentro del filtro estrecho, una diferencia, por ejemplo, se ve en el exceso cuando se compara las magnitudes con las bandas anchas. Ahí se puede tener una idea si hay una línea de emisión o no. Claro que la línea de emisión cambia con el redshift. Entonces,
no es tan simple así. Entonces hay un montón de contaminantes que voy a mencionar en lo largo de la charla, que hay que tener en cuenta, tanto de manera local como en alto redshift, que el exceso, por ejemplo, por ejemplo, acá, que es la banda estrecha de H-alpha, en este caso, por ejemplo, en el redshift de esta galaxia, que es una galaxia que yo voy a hablar bastante, que es una galaxia de línea de emisión extrema, que son los targets perfectos para H+, porque tienen un continuo muy bajo en líneas de emisión muy intensa. En este caso, se ve que en este redshift tienen un exceso en 515, que es de O3, pero para H-alpha no porque no hay, pero porque en este redshift la línea ya se salió, entonces no se detecta eso. Entonces eso también ayuda mucho para obtener foto-G. Es por eso que también surveys de fotometría estrecha son muy buenos para ayudar a obtener buenos foto-G, por ejemplo. Bueno, ¿por qué estudiar líneas de emisión? Es una pregunta también bien interesante. ¿Por qué? Bueno, te pueden mirar de distintas maneras. Una, para encontrar eso. Luis habló un poco de eso también, que en su charla. Entonces, H+ tiene una potencialidad muy buena para encontrar objetos con líneas de emisión, objetos interesantes en rangos de redshift específicos. Bueno, dentro de estos objetos podemos tener las galaxias que a mí me gustan, que son las galaxias H2 o H2 regions también, QSOs, Planetary Nebulae, entre otros objetos con líneas de emisión bien intensas, interesantes. Más allá de eso, la emisión también es bien interesante para estudiar procesos de físicos que acontecen en la galaxia. Por ejemplo, estimar formación estelar, por ejemplo, es uno de ellos. Más allá de eso, también ayuda a diferenciar las AGN, por ejemplo, de las galaxias con formación estelar, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, asociada a la emisión, una vez que se tiene emisión, también se puede conectar con morfología de la galaxia y el ambiente que se acerca, ambiente de alta densidad, como cúmulos, grupos, y ambientes de baja densidad también. Y ahí tener una idea de cómo los procesos físicos acontecen en distintos casos de galaxias o en un caso de un cúmulo específico, por ejemplo. Si quieres estudiar cómo la evolución de un cúmulo, cómo funciona, cómo acontece, la emisión asociada con la morfología te puede dar una idea de qué acontece ahí. Bueno, algunos ejemplos así, en general. Bueno, los que están arriba son de los objetos que a mí me gustan, que son galaxias extremas, entonces que son en principio fáciles de identificar en un survey fotométrico como ese. Los casos que están abajo son los más complicados, digamos, que son interesantes también, pero cuando se tiene un continuo como más intenso, a veces es complicado identificar la emisión o cuantificar la emisión. Entonces, en esos casos, por ejemplo, que son galaxias, creo, de Hornet, en ese caso, pero galaxias que tienen un continuo muy alto, a veces el análisis se complica un poco más. Y para hacer, por ejemplo, a partir de los catálogos, porque eso, desde acá, son la magnitud que hay en los catálogos de H+, por ejemplo. Son análisis directamente de un catálogo que se puede hacer. Bueno, acá les voy a dividir la presentación en dos tópicos, que hablar un poco de, que yo creo que no hablé acá todavía, de las galaxias extremas, galaxias H2, yo voy a hablar bastante de eso. Y el segundo tópico, que son mapas de emisión, que son los procesos físicos que se pueden extraer de información desde las imágenes, por ejemplo. Entonces, lo primero trata con los catálogos directamente, la información de emisión que se puede sacar de los catálogos. Lo otro son de imágenes. Entonces, están conectados porque son de emisión, pero
son cosas distintas, procesos un poco distintos en ese sentido. Bueno, empezando con las galaxias de visión extrema. Las galaxias, como el nombre dice directamente, son galaxias que tienen emisión extremadamente extrema, con ancho equivalente ahí arriba de 200, por ejemplo. La mayoría de los objetos que voy a hablar acá tienen ancho equivalente de O3, por ejemplo, o hasta H alfa arriba de 200 angstrom. Pero son galaxias como de baja masa. En general, ahí se queda entre abajo de 10 a 9 masas solares, pues es bien baja. Baja metalicidad también. Alta formación específica. Y muchas veces compactos, pero no todas las veces. Voy a mostrar algunos ejemplos de estos objetos que no son compactos. Entonces, en principio se imaginan que son compactos, pero no siempre. Bueno. ¿Y por qué ellos son interesantes? Ellos son interesantes exactamente por todas las características que ellos tienen para entender. Porque son, primero, porque en general son galaxias que están isoladas, son galaxias de campo, no son galaxias que están asociadas a cúmulos, a grupos o a ambientes de alta densidad. Pero tienen toda esta formación estelar asociada, pero tienen baja masa y baja metalicidad asociada. Entonces, ellos en sí ya son sistemas interesantes de estudiar. Pero más allá de eso, todas las características los hacen análogos locales de las galaxias de alto redshift. Entonces, estudiarlos es una manera de entender un poco cómo funcionan las galaxias de alto redshift, por ejemplo. Bueno, acá yo puse algunos de los nombres porque dentro del conjunto de galaxias de líneas de emisión extrema, dependiendo de cómo se buscan las galaxias, tienen nombres distintos. Yo sé que parece un poco raro, pero es así. Más allá de eso, algunas características también. Por ejemplo, los Greenpeace, que son verdes, pero son verdes en óptico. ¿Por qué? Por el redshift. Que la línea de O3, por ejemplo, le cae un filtro verde del óptico, por eso se son Greenpeace. Las Blueberry, todo lo contrario, son galaxias con bajo redshift, entonces más azules, porque la línea de O3 cae en los filtros más azules de lo óptico. Y esas son las Extreme de Topur. Obvio que son galaxias, son bien específicos también. Pero todo eso, todas esas galaxias hacen parte de galaxias de línea de emisión extrema. Todas esas tienen la misma característica. Bueno, claro. Una pregunta. O sea, con esto estamos diciendo, entonces estas galaxias azules son la contraparte de las galaxias verdes, digamos, en el universo cercano. Sí, en principio sí. Ellos tenían características muy similares. Por ejemplo, líneas de emisión intensas, baja metalicidad, baja masa, todas las características son iguales. Los colores son distintos solamente porque la línea se cambia y los colores en el óptico también. Hay que ver que eso en el óptico. Pero hay algunas diferencias más allá de eso, que las Blueberries también, como se ve, como están más cerca, tenemos la posibilidad de ver un poco mejor las regiones de H2. Entonces parece como un blueberry de verdad, que son como clumps de emisión. Pero en la Greenpeace, como está un poco más lejos, no se ve eso, se ve solamente una galaxia compacta azul, verde, pero digamos. Pero sí, son lo mismo, en principio físicamente serían lo mismo, pero estamos estudiando, la idea es que tenemos que tener más de estas galaxias para entender un poco mejor si hay distinciones de verdad, porque la verdad es que las muestras son chiquitas, entonces es complicado hacer una... En principio creemos que es lo mismo,
pero las muestras son muy chiquitas. En mi trabajo desde ahí es eso, en intentar poner más objetos en las muestras para poder estudiarlos más a fondo e entender si hay otras cosas físicas, por ejemplo, que los distinguen. Hasta ahora no, son lo mismo. Bueno, y cómo identificar, la primera cosa que hice fue tener una muestra en que, bueno, yo sé que son galaxias de línea de emisión extrema. Claro que para eso necesito de la espectroscopía. Yo hice desde Sloan, yo pude hacer una muestra de galaxias de emisión extrema, que serían la parte superior izquierda del BPT, Diagram. Son galaxias que de verdad tienen bastante emisión de H beta, H alfa y O3, por ejemplo. Y el número, como se ve, no es muy grande. Y se pone en el rango de redshift que me interesa a mí, se queda bien chiquito. Entonces, pero hay que tener una idea de cómo que funcionan los colores, cómo la contaminación, para intentar sacar una manera de identificarlas con la fotometría. Esta muestra inicial ayuda a tener un poco de idea de a dónde se queda en diagramas de color, en todo eso. Bueno, claro que yo quiero galaxias de líneas de emisión extrema con redshift abajo de 0.05. O sea, que tenga exceso en la 515, que es donde se queda la línea de O3. Eso es lo que a mí me interesa más. Y lo interesante de acá es ver la muestra que les mostré de la conocida. Se ve que de verdad se pone con 5 o menos 0.5, menos 0.02, como lo consideré. Prácticamente se quedan todas las que tienen ancho equivalente arriba de 200. Entonces, en principio, para tener el exceso, parece que está bien. Más allá de eso también necesitan tener un exceso de verdad en comparación con la otra banda ancha, la banda ancha G también, más allá de la R. Y más allá de eso, signo no es más que 3, en las 3 bandas, en otras cosas de acá. Una cosa interesante que descubrimos hace poco es los bordes, los problemas de bordes que hay. Entonces también acá ya puse también, hay que sacarlos, que son un problema en Edgeplot, particularmente. Bueno, y claro que eso es una muestra que me queda un montón de objetos para empezar, porque solamente acá son los que tienen exceso en 515, o sea, que una indicación de O3. Eso es para empezar. Claro que, como mencioné, hay contaminantes de diferentes tipos. Quizás tenga un poco menos de contaminantes que la muestra que, por ejemplo, Luis mencionó cuando habló de su trabajo, porque acá ya estamos en un redshift un poquito arriba, entonces no estamos tan interesados en alfa, no necesariamente. Entonces un poquito menos de contaminantes, pero más allá de eso, un contaminante interesante que encontramos son estrellas con baja magnitud en la banda R. Esto se encontró en JPLUS. Ellos hicieron un estudio muy parecido con eso y encontraron precisamente eso. Cuando yo me fui a mi muestra, yo encontré lo mismo, que la verdad, cuando se hace el color 515 menos R, este exceso que se ve no es porque 515 tiene más, no es la presencia de la línea, pero el facto que la banda R tiene menos, una contribución menor. Uno puede preguntar por qué. No sé, no entro en eso. Yo sé que pasan y que sí, cuando hay estrellas de Sloan, por ejemplo, que observan en Sloan y que tienen este comportamiento en S+. No sé. Claro. El tipo de estrella que tiene esta particularidad,
¿Hay algún tipo? No sé decirte. Puede ser que, no sé si en el paper de J Plus mencionan el tipo, no sé. La verdad que no sé, no miré el tipo precisamente. Puede ser que sea de un tipo específico, no sé. Estrellas no es lo mío, no sé. Pero puede ser interesante investigar qué tipo que es, no sé. Otros contaminantes convencionales son QSOs en rechifres altos, o sea, la línea que está ahí, que se da lo exceso en 515, no es O3, es otra línea que está ahí, que está en un redshift más alto, por ejemplo. Pero más allá de esta línea de carbono 3, que está en redshift 1.7, estos mismos QSOs también tienen una línea de carbono 4 también, en 430 la banda. Entonces también es una manera de intentar sacar este contaminante de ahí, poniendo este constraint. Bueno, pero los mayores contaminantes que hay un montón de otras estrellas normales, hay galaxias de bajo redshift que por algún motivo que sea están ahí en la muestra también. Hay que sacarlas de una manera. Bueno, en SPLASH hay la clasificación de objetos de galaxias, estrellas de QSOs, que para mi trabajo funciona. Es un constraint así como bruto, en el sentido que no es lo mejor que hay, pero funciona para los mis objetos, funciona. La clasificación no es perfecta porque es basada en Sloan. Hay problemas de clasificación en algunos objetos de Sloan, por eso creo que la clasificación que hay en SPLASH tiene los mismos problemas desde la muestra de entrenamiento, pero funciona. No se saca, en general no se sacan los objetos que a mí me interesan, pero se sacan prácticamente todos los QSOs que están ahí. En muchas de las estrellas también. Allá de eso también se pueden hacer relaciones con WISE, cuando hay WISE, por ejemplo. Entonces yo combiné las dos cosas. Cuando hay WISE, yo uso WISE para sacar, porque hay una relación muy clara con los colores de WISE en SPLASH. Entre las galaxias que me interesan, una región bien específica del diagrama de color. Entonces, eso se puede hacer. Cuando hay en las magnitudes, en WISE se puede hacer eso. Cuando no, yo utilizo la selección de la clasificación del catálogo de SPLASH. Y claro que hay regiones de H2. Regiones de H2, que es lo que se espera, porque esas galaxias ya tienen sus regiones H2, obviamente son muy parecidas, espectros muy parecidos, obviamente la fotometría también es muy parecida. Y para sacar las regiones H2 de esas galaxias grandes, todo eso que hay, solamente con la visualización hay que mirar todas las imágenes. Entonces saca un poco de tiempo eso, pero al final, después de sacar todas las regiones H2, me quedé con 248 galaxias que parecen que son las galaxias que a mí me interesan, galaxias de línea de emisión extrema. Bueno, algunos ejemplos como les dije, ni siempre son galaxias tan compactas. Por ejemplo, acá no es compacta, esta tampoco. Esto es lo que se espera en general de una galaxia de línea de emisión extrema, es así, bien compacta. La mayoría es así, te digo que es como, no sé, la mitad, un poco más de la mitad, pero hay un montón que son extendidas también. Entonces, cuando uno dice que siempre son compactas, no es verdad. Hay que tener un poco de cuidado ahí. Entonces, una vez que tienen la muestra, queremos caracterizarla, entender si tienen baja metalicidad, si tienen baja masa, si tienen las características que uno espera. Y para eso yo utilicé el código SIGAI. Yo también hice el cross-match con Galaxy para tener un poco de información de la población más joven y ionizante de la galaxia. Y bueno, estos son los inputs del código. Algo que
mencionar es que en este código uno tiene que elegir un histórico de formación estelar. Yo hice un trabajo de promoción. Yo hice un trabajo que estudiaba precisamente eso, históricos de formación estelar de distintos tipos y cómo funciona, si ajusta bien o no, qué pasa ahí. En esto que es la función que yo y mis colaboradores proponemos, que 3DS, que son 3 momentos de formación estelar, de burst, de transformation, funciona bien. No es perfecta, pero funciona bien. Una vez que tenemos Galaxy, esa funciona bien, cuando tenemos Galaxy. Cuando no hay Galaxy, esta función ya no funciona tan bien. Porque ahí tenemos muchos parámetros y no tenés dados para ajustar bien. Solamente mencionar eso. Bueno, esto es un ejemplo de resultado de espectro ajustado. Uno se espera líneas de emisión intensas, bajos continuos. En principio parece que está, ok, no es perfecto, pero parece que funciona. Los resultados son esos. Como esperamos, baja masa, entonces está ok. La mayoría tienen una metalicidad aquí más baja, lo que también se espera también. Entonces parece que la muestra que tenemos está en la dirección, está correcta. Bueno, más allá de eso queremos calcular la ancha equivalente de esta muestra. Tenemos la información, obvio, porque ya fueron elegidas, seleccionadas por las líneas de emisión, entonces la información ya tenemos. Y ahí yo hice un código en Python para hacer este cálculo desde los catálogos. Ese funciona en los catálogos, por eso que es CAT, allá, que calcula las líneas de emisión. Yo hice la comparación con la espectroscopía de gluón, la muestra inicial que yo mostré. Hice las comparaciones acá. No es perfecto, pero es fotometría con espectroscopía. Entonces, uno espera que no sea tan perfecto acá. Hay que mostrar que estos que están acá, estos puntos acá, son precisamente los extremos de redshift de nuestro rango. Entonces, es esperado que cuando la línea se caiga un poco más en the wing de la función de transmisión, la eficiencia cae. Entonces, por eso también no tenemos ese problema con redshifts que son cerca de 0.05 o cerca de 0.008. Bueno. Y intentamos, ese es un problema, digamos, constante desde que empecé el proyecto con líneas de emisión, que es O2. Yo quiero calcular O2, sea como sea, pero es un problema grande. En este caso específico de galaxias hasta 0.05, uno de los problemas mayores es que, bueno, tenés 4 posibilidades. Tenés posibilidad que, bueno, no siempre estos tipos de galaxias tienen mucho O2, no siempre. Hay casos en que O2 naturalmente es un poco más bajo, entonces es muy caro. Entonces, quizás con la fotometría no te encuentra el exceso porque no hay. Hay un otro caso que se cae en medio de los filtros, por ejemplo. En el caso que cae en un filtro o en otro filtro. Entonces, depende del redshift para saber si cae o no. Y obviamente depende de la naturaleza de la galaxia, que puede o no tener O2. Entonces, pero, más allá de eso, yo hice todos los testes, hice con el flujo, calculado con Atlas, en columna 2, se ve que tiene pocos puntos, porque de verdad no tenía muchos objetos con Sloan que tenían O2 calculados, entonces ya no tenía. Aquí son los resultados. Como lo esperaba, básicamente todo arriba del centro para O3. ¿Ok? Es lo que se esperaba. En el caso de H-alfa también hay algunas que se caen ahí con 100 y un poquito menos que 100, pero considerando los errores de las incertezas de las medidas fotométricas, no está mal, digamos.
Bueno, ¿y por qué yo quería hacer los O2? ¿Por qué tuve tanto trabajo para medir O2? Porque yo quería tener una idea de potencialidad de ionización de las galaxias, haciendo la relación entre O3 y O2. Que estos tipos de galaxias, por ejemplo, acá las galaxias de alto redshift, que en las análogas que uno espera, por ejemplo, las Greenpeace son allá, están allí con cerca de una razón cerca de 10, por ejemplo, entre O3 y O2. Y yo quería intentar hacer algo similar para ver si mis objetos también tenían una razón alta, digamos, o cerca de entre 1 y 10, 100. Y bueno, obviamente, como se ven, no tiene muchos objetos que tenemos hoy. No tengo mucho en mi muestra, pero parece que sí. Hay muchos que están, los que yo tengo se quedan la mayoría aquí. Entre de 1 hasta 10, por ejemplo. Lo que se espera cuando se mira con los análogos en alto redshift. Entonces, en el principio, mi muestra está en buen camino, que funciona bien. La idea ahora con eso es hacer estadística y comparaciones con las muestras que ya hay en la literatura para entender un poco de la competencia, del análisis y todo eso. Es lo que me falta de este trabajo. Bueno. Oh, no. Perdón. Bueno, ahora yo voy a la parte con las imágenes. Bueno, yo hice el código con la misma idea que hice con los catálogos, pero con las imágenes. Obviamente, no es tan sencillo, digamos, hay otros problemas, otras cuestiones que se interponen en el camino, pero la idea es la misma, extraer flujos anchos equivalentes de las líneas de emisión, pero desde de las imágenes, porque como mencioné, con los catálogos, dependiendo de la galaxia, de la naturaleza de la galaxia, si el continuo es muy alto, por ejemplo, a veces con las magnitudes integradas, es complicado sacar la información de la emisión. Entonces, con las imágenes, yo hice un test y parece que está un poco mejor para hacer el análisis. Bueno, las ecuaciones son las mismas que hice con el catálogo, más allá de eso también hay correcciones de Poera, también de N2, porque más allá del alfa en el filtro de banda estrecha también hay líneas de N2 y hay que sacarlas de una manera. Bueno, en este paper de allá, que se proponen las ecuaciones, ellos proponen esta corrección. Ahí muestran en el paper que funciona, más o menos funciona, o parece que funciona bien. Lo bueno de este catálogo es este código es un poco más robusto, es un poco más interesante que el otro. Los inputs, por ejemplo, no necesita de mucha información, necesita la posición de objeto, tamaño del stamp de la imagen que quiere hacer en píxeles, por ejemplo. Esto va a variar si es una galaxia muy grande o si es una galaxia muy chica. La línea de emisión, porque este código está hecho para cualquier línea de emisión, alfa, o 3, o 2, lo que sea que quiera estudiar. Y lo del filtro, porque obvio que dependiendo del filtro, el redshift de la galaxia también cambia, todo eso. Entonces, esas son las informaciones que necesita para el código. El código, desde ahí, saca las imágenes de la base de datos de S-Plus y hace todo, todas las estimativas que están acá, directamente. Uno no necesita hacer más nada. Y el output es, obviamente, los mapas que te interesa de la emisión. Y más allá de eso, otras análisis que voy a mencionar, que con el tiempo fue mostrando interesante, que es radio equivalente, por ejemplo, en diferentes cantidades, por ejemplo, un 90% de flujo, por ejemplo, de la galaxia, algo así que quieras saber.
el flujo en rayos que se considera que puede ser efectivo, lo que sea, y la tasa de deformación estelar también. Bueno, obviamente la idea es muy sencilla, en el sentido que tenemos imagen que combina las tres bandas, R, la banda estrecha que la línea de alfa cae, por ejemplo, en la banda I. Uno puede preguntar, bueno, ¿se puede utilizar otras bandas anchas, por ejemplo? Y te digo, en este caso, de este código, no. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que están acá, por ejemplo, una de las bandas anchas tiene que contener la banda estrecha. Es una necesidad de este método para hacer, por ejemplo, si quisiera hacer con la banda U, que sea una banda G, por ejemplo, las ecuaciones tenían que ser distintas, tenía que cambiar un poco. Otro punto es que, ¿por qué la banda I? Puedes utilizar la Z, por ejemplo. Es complicado, sí se puede, pero es complicado porque en esta metodología se impone que es como el continuo, es como una línea, así. Entonces, cuanto más cerca la banda ancha está, la probabilidad de que esté equivocando es un poco menor. Entonces, cuanto más cerca de la banda estrecha está un poco mejor. Bueno, un poco más lejos, dependiendo de la galaxia, de la naturaleza de su galaxia, puede ser que se complique un poco las cosas. Entonces, por eso que esas son las tres bandas que se eligen para hacer el mapa. Obviamente, mi primer test fue con las galaxias de emisión extrema, porque esta es a donde uno sabe que debería ser bien sucedido, porque ahí hay un montón de emisión fuerte. Bueno, sí, funciona. Esto es una comparación de un paper con H-beta, por ejemplo, el mapa de H-beta, en acá es un mapa de H-alpha hecho con Splunk. Ves que están en la misma área, que los tamaños de los stacks no son los mismos, esto está un poco más grande, pero están en la misma región. Parece que está todo bien, parece que funciona bien, y eso me dejó un poco más tranquila, y por ahí yo fui a seguir. Obviamente hay que comparar con la espectroscopía, y hay que comparar con otros métodos también. Una cosa que hicimos fue comparar con los outputs de un método de ST-fitting, para saber qué pasa ahí, si son distintos, si no. Comparamos con el output de Allstar, de SID, y fue sorprendente, porque yo imaginaba que sería mucho más discrepante, mucho más distinto, y no. Se te queda cuando se considera los píxeles con señal ruido mayores, la situación se queda bien parecido. Me sorprendió, la verdad que son bien consistentes los resultados. Esto me dio un poco más de confianza, digamos, con la metodología. Bueno, pero ¿qué se puede hacer una vez que tenés los mapas de emisión? Este es un punto interesante. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, una cosa que me interesa mucho es estudiar la morfología de emisión desde los mapas. Entonces, claro, que para eso necesito de un montón de información. Una de las primeras cosas que he hecho fue implementar para estimar los momentos de las imágenes hasta la segunda orden, por ejemplo, para tener una idea de parámetros de una elipse que se puede poner que puede construir para una galaxia, por ejemplo, desde las imágenes. En este caso, para que a la elipse fue no en la imagen de emisión en principio, pero la de banda R, porque yo quiero lo continuo también, yo quiero de toda la galaxia. Entonces, eso se calcula en la imagen de la banda R. Bueno, acá, esto es una banda R. El código ahora hace todo eso automáticamente. Calcula los momentos, calcula los parámetros de la elipse. Claro que nada es perfecto, entonces hay algunas galaxias
que todavía no entendí por qué, pero los momentos no me salen muy buenos, entonces los parámetros de la elipse, en particular los ángulos de la elipse no me sale muy bien, y estoy trabajando en eso para mejorar, pero con la imagen, con una buena imagen que tenga un ruido bueno, en general sale bien. Bueno, y una vez que tengamos los dados de la elipse, por ejemplo, ahí podemos volver al mapa de emisión e intentar hacer, por ejemplo, perfil de la línea de emisión por la galaxia, por ejemplo. Y hay distintas maneras de cuantificar eso. Se puede hacer, por ejemplo, una de las ideas es un poco de relaciones comparando con, por ejemplo, ese medio mayor que se puede obtener de una estimativa así, para saber, por ejemplo, si la emisión está más concentrada en el centro, si está con un offset, si está por toda la galaxia, para saber los perfiles, por ejemplo, pues ya se ha extendido, se ha concentrado, se ha nucleado. Bueno, esta es la idea. Y lo primero testeo interesante fue en un cúmulo de Fornax. ¿Por qué en un cúmulo de Fornax? Porque en un cúmulo de Fornax, por ejemplo, hacer ese cúmulo es interesante porque ya sabes más o menos el redshift de la línea, por ejemplo. Entonces, eso facilita un poco más. Son todos más o menos en el mismo lugar. Entonces, para la estimativa funciona un poco mejor. Más allá de eso, Fornax está cerca de nosotros. Entonces, hay galaxias muy grandes también. Entonces, puedes testear eso en galaxias grandes, en galaxias más chicas, en galaxias de distintos tipos morfológicos. Entonces, es bastante interesante hacer todo eso. Eso fue la idea inicial. Bueno, acá eso fue lo que yo presenté en el meeting de la Asociación Astronómica aquí, de Argentina. No pude actualizar todavía, yo estoy en proceso de eso. Entonces, pero para análisis inicial que hice, yo encontré 45 galaxias con una emisión buena, bien clara. ¿Y qué quiero decir con eso? Que son, que tienen más que 50 pitches conectados, por ejemplo, con emisión, con una emisión clara. Entonces hay emisión, eso es bueno. Entre esos, bueno, muchos de ellos estoy en esta subestructura, de Fornax A. Para la mayoría de los objetos que están acá con velocidades radiales, tienen emisión. Entonces, algo interesante. Y una vez que empezar a estudiar la morfología, podemos entender un poco mejor el Fourier de emisión, si eso te da un poco más de idea de qué está pasando con la evolución de los cúmulos. Okay. Algunos ejemplos de emisión, que hay un poco de todo, obviamente. Galaxias espirales normales, o sea, con emisión en los brazos de espirales. Hay casos en que la emisión es bien nuclear, está bien en el centro de la galaxia, bien fuerte en el centro. En algún momento, en algunas galaxias también están como fuera del centro. Hay una parte bien fuerte también, pero no necesariamente en el centro. Hay situaciones como esta en Clones, son galaxias irregulares en general. Hay un poco de todo. Para estudiar la morfología va a ser muy interesante. A ver, bueno, otra aplicación que se puede hacer es en el caso de las jellyfish, que bueno, para mencionar en el auto, ¿qué son las jellyfish? Ese es un ejemplo de jellyfish, es que hay como una cola de gas frío acá, entonces uno espera. Una de las tentativas que hicimos fue intentar encontrar algo de emisión, un trazo de emisión en estas, que también coincidiera, por ejemplo, con las colas de rayos de H1. Pero, como se ve acá, lo encontramos. No,
Pero estamos todavía intentando. Y estamos haciendo esto en 3 cúmulos distintos para también entender un poco cómo el ambiente, por ejemplo, que hay un impacto por eso. Y una vez que tenemos los mapas, obviamente, como mencioné, se puede calcular la tasa de formación estelar desde ahí. Y obviamente hay que considerar un rayo específico, por eso que el análisis de rayo es algo importante, porque hay que definir el rayo sea efectivo, o sea, con la mitad de la luminosidad de la galaxia, o 90%, bueno, lo que sea. Desde ahí estamos empezando a llenar este tipo de diagrama acá, para tratar de entender. Esperamos que se quede mucho, la mayoría por arriba, que son que con bastante formación estelar. Es lo que esperamos, pero estamos llenando. La idea es poner acá también las galaxias de formación estelar normales, digamos, que no se encuentra esta cola de rayo, por ejemplo, que no son jellyfish, las normales de los cúmulos también. Pero la idea es llenar este diagrama. Esto estamos trabajando. Bueno, en un comentario aparte, que no tiene nada que ver con galaxias, claramente, es que, bueno, que se puede también utilizar para nebulosas planetarias, algo que con Luis estamos empezando a discutir un poco, porque eso es muy interesante, porque ahí se puede estudiar la parte toda extendida de la nebulosa planetaria, algo que solamente la fotometría te va a permitir de verdad hacer. En algunos casos, por ejemplo, es bien extendida. Obvio que hay un límite de magnitud que se puede ir en un brillo superficial límite acá, porque estamos hablando de fotometría, pero esto es un estudio que estamos empezando a hacer ahora. La idea es enfocar en las galaxias de la nube de Magallanes, por ejemplo, que se conocen un montón de nebulosas. La idea es hacer un estudio bien detallado de esa extensión, de la capa extendida de las nebulosas. Es eso. Gracias. Rápido. No, porque entendí el método para construir las imágenes de las líneas de emisión, ¿no? Usar las imágenes en la banda, por ejemplo. Sí, que tiene la línea de emisión y dos otras que se van a obtener el continuo. Claro. La idea de continuo. Para vos obtener de ahí entonces la imagen física, ¿no? Sí. Y el programa tiene en cuenta que las tres imágenes pueden tener diferencias pequeñas o más grandes en el SIN, por el tema de que después intentas analizar la topología de esas regiones que se quedan, ¿no? Tiene en cuenta que puede haber diferencias de SIN entre las tres imágenes. Sí, en principio, sí, no sé, hay que verificar cuán bueno es eso, cuán bueno es el código hace eso. En principio sí, tomen en consideración eso. Pero hay que mirar un poco más de cuidado de eso. Sí. Porque en algún momento estuvimos discutiendo algunos el tamaño del signo, el tamaño de la elección, no nada muy concreto. Sí, porque depende de la imagen, yo creo que hay información, ¿no? Claro, pero hemos visto que el SIN varía en el campo de la imagen, obviamente, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde está la galaxia que vas a estudiar, vas a tener un SIN ligeramente diferente. En el paper de Claudia creo que hablaba de un valor de medio, si no me acuerdo. Pero después cuando estudias el caso de la imagen, como ocurre la mayoría de las veces, tenés una evaluación del SIN entre el centro de la imagen y el borde. Y es apreciable, entonces en general no tiene importancia si vas a hacer integrado, cosas, pero cuando haces esto, vas a analizar píxel a píxel, el brillo o el factor, por ejemplo, ahí, bueno, la pequeña diferencia de cine es dramático, a veces cosas.
La pregunta que me di para tu respuesta es, porque esto lo pensás como algo automático, o sea, que vos elijas el objeto y el programa automáticamente saque. En principio, si no es directamente, porque uno puede en algún caso funciona también. Por eso desde el nombre de las imágenes no sale también. En algún momento mencionaste antes también, así como pasar el tema de la fotografía PCS. Sí. ¿Con qué la estarían haciendo la fotografía PCS? El código que dice. No sé si están escribiendo alguna cosa de cero o están usando la No, se usa un dot, creo. Sí. Un código llamado dot. No, Sí. no, para la PC. Ah, no. Normalmente para PSF. Sí. Es como un problema esto de la PSF. La verdad que no. Es un montón de trabajo, porque en su momento, o sea, te digo, y no es fácil encontrar una solución que sea enter y que solucione todos los problemas. Sí, yo intenté hacer unos casos, intenté mejorar esta cuestión de los SIM, como comparando las imágenes, mirando cómo varios. Intenté hacer eso, hacer como una homogenización entre ellos. Yo intenté, no, hasta ahora, de las galaxias que yo hice, eso no me parece muy distinto para ahora, no cambió mucho. No sé si estoy haciendo bien, yo dije, no me pareció muy distinto el resultado hasta ahora. Pero sí, yo entiendo lo que dijiste, pero ¿a dónde yo intenté? Hay varios relevamientos que se contienen en los suelos, no estaba disponible en su momento de la manera que se hicieron. Y a mí me da la impresión que es un problema para prestar la atención. No sé si realmente. Sí, yo hice lo que yo testé, no da una diferencia muy grande hasta ahora. Las galaxias que yo testé. Claro, pero por ejemplo, digo, en el caso de los grados, eso no lo ubicando, pero si vos después vas a quedar con el que termines, no podemos explicar pequeñas estructuras de eso, para yo creo que sí, la apariencia de eso. Yo voy a mirar un poco más de eso, pero lo que yo hice de la ecualización no me dio mucha diferencia hasta ahora. Pero sí, es algo para tener en cuenta, sí. Sí, yo intenté como la imagen que está mejor de las tres, no, las dos que son mejores, yo intenté como acercarlos de la imagen que no está peor, digamos, algo así. La idea es que dejar como lo peor de todo. Sí, degradé las que son buenas para acercarse de las otras, pero como dicen, no vimos una diferencia muy grande en el resultado. Claro. Ahora, si le quedan en clase tener la geometría PCS, tener la PCS para cada campo, después se limpiará. Lo que vas a hacer es para todos los campos, ¿no? Porque una vez que la tenés, puedes construir en cualquier lugar de demás. Hacer la diferencia. Sí. El tema. Ya hay algo para comenzar. En clase están las imágenes PCF de las que quería antes. Sí, y ella quería el splash que no las tiene. Se supone que en el sí, splash sí, hay todo un trabajo de homogeneización de TSF, todo eso, sí, una parte grande del trabajo de Jacob. Sí, de la parte norte. El sur yo creo que todavía no hay. Allá. No sé por qué. Catálogos, digamos. Sí, con catálogo, claro, el formato de catálogo. Es lo que interesa también. La aplicaron para la construcción del catálogo de la pieza, pero no hay catalogado para cada uno de los campos, por ejemplo. No hay. Hay la magnitud y es de cada objeto, pero no hay un lápiz. Sí, no sé por qué. No puedo entenderlo por qué no hay. Sería mucho mejor para mí, te digo.
yo encantada. Tenía un poco más de confianza también. Claro, está bien. Sí. Habrá que ver cómo lo están haciendo. Porque para hacer la tecnología PCF necesita construir el modelo de PCF con lo cual al lado que. Sí, ahí no sé, ahí tampoco sé cómo hacen en detalle. Ahí está reemplazando Fahrenheit o es otro código de cifrado. ¿Perdón? Alza, ¿está reemplazando Fahrenheit o es otro código de cifrado? Es otro código. No sé. Está bien. Hacia la cosa. Sí, está la gente de ser y el otro sigue funcionando con la población. A ver, la caja negra de Alzheimer es increíble, ¿no? La escala de 6 para espectros, digamos. Claro, No, pero otra vez, claro. todo el equipo. Digo, de esto del tema de la planta de estándar, la cosa hablaba, digo, están restituyendo hacer cosas que de los 70 han resuelto. Por ejemplo, el LiDAR, si vos corres la fotometría, los objetos que están en el borde, no te los mide y te dice, este objeto está en el borde. Y ahora a los 21, ideal cómo hacer para que. Es muy curioso, pero es lo que digo siempre yo del tema de los programas y cosas que se usan ahora. Siempre funcionan. ¿Entendés? Siempre corren y te dan algo. Después quedan vos darte cuenta de, bueno, cuáles son los problemas que Claro. es una pena, digo, lo de toda la gente que hizo las cosas en AIA, eso. El paquete de fotometría es algo básico. No te vas a la fotometría de los bordes y te va a indicar que no es cierto. Sí, la verdad que me sorprendió mucho que no hay un play, no hay algo que en el catálogo que diga precisamente eso. Que menciona, bueno, esto no está bien. Quizás un código que te dice, bueno, un código menos uno, que se yo, que dice, bueno, protege el borde. Sí, sí, sí. No te utiliza. Eso te Sí, sí, después otra cosa que digo, ya desde 1980, las fotometrías, si dos objetos están muy juntos, el programa te avisa, porque la fotografía es mala, ese es otro caso en el cual vos tendrías que saber qué está pasando. Y ahora todos estos programas y cosas como que empiezan de cero. Ahora, el otro digo que también me llamó la atención es cuando hablabas de los problemas de la apertura, porque el cálculo de los momentos lo hace ese extracto también. Sí. Y con eso se orienta, y en el extracto pasa lo mismo, hay apertura, pero así es cómo hizo para ponerla. No, así, sí, si claro. Sí, es está. por eso que te digo, funciona automáticamente, porque hay casos que directamente te miras la imagen, no, está bien, no. Quedado, no sé muy bien cómo eso en caso que eso pasa, no sé muy bien qué hacer. Yo lo miro ahí y yo voy intentando hacer alguna cosa que Sí, mejorar. sí, en ese sector hay varias cosas que nadie nunca las comprendió y dudo que se comprenda. No, sí, porque a veces perdés un objeto al lado de otro brillante, son esas cosas que no se entienden en general. Bueno, buenísimo. Interesante lo de la PSF ahora que lo están metiendo, ¿no? Pensé que lo iban a hacer con el PSF. Me sorprende que vayan a hablar de todo. Sí, tampoco sé por qué cambiar. Eso sí, lo tienen resuelto, no sé si me digas, si lo tienen resuelto para el norte, ¿no lo adaptan para el sur o...? Sí, es política y Pero y luego eso está en todo el reglamento, por ejemplo, ahora Me gusta que no había que hacer la cama y la cabeza. el LSP va a tomar las imágenes y las va a restar para identificar si hay algo variable. Eso es algo básico. Y eso lo puedes hacer si con un mensaje la PDF. Está resuelto. A nosotros lo que nos pasó en ese grupo que nos juntábamos hace 2 años atrás es que ninguno está disponible público. sí, ese es el problema, de verdad, sí. La Y solución. intentan ayudar como puede porque no está ahí. Exacto, tal cual, sí. Sí, es el método más básico para identificar las variables. Sí. Sí. Pero es una idea, yo voy a presionar
Fabia, para ver si se pone público la parte de la fiesta.